en la penumbra del amanecer, cuando la niebla aún abrazaba las colinas de Castilla, una figura yacía inmóvil entre los matorrales, su vestido hecho jirones y la piel marcada por el cruel abandono. El rocío de la madrugada no bastaba para apagar el fuego de vida que, débil, aún ardía en sus ojos cerrados. Nadie sabía su nombre. Nadie la buscaba. Para el mundo, ya no existía. Pero el destino, siempre caprichoso, tejía su red en silencio. Don Elías de Balmoral, jinete solitario y noble venido a menos, atravesaba aquellas tierras desiertas en busca de una manada de caballos salvajes que, según decían, bajaban desde los montes de Toledo. Su yegua relinchó con inquietud al acercarse al claro, y fue entonces cuando la vio. Una mujer en medio de la nada, entre cardos y ramas secas, con los labios agrietados por la sed y la vida colgando de un suspiro. Bajó del caballo de un salto y se arrodilló junto a ella. Su pulso era débil, pero latía. «Resiste, por favor», murmuró, sin saber por qué sentía que su voz debía alcanzarla allí donde estuviera. Durante días cabalgó con ella aferrada a su montura, cubriéndola con su capa, deteniéndose solo para darle agua y alimentarla como se haría con una criatura herida. Al llegar al monasterio de Santa Gracia, en las montañas, los monjes le dijeron que no sobreviviría la noche. Pero ella lo hizo. Y también sobrevivió la siguiente, y la siguiente, como si su cuerpo reconociera en aquel hombre una razón para quedarse. No hablaba. No recordaba su nombre ni de dónde venía. Sus ojos eran dos pozos profundos donde la memoria se negaba a reflejarse. Pero cada vez que Elías entraba en la estancia, su mirada se encendía un poco más. Con el tiempo, la llamó Lía, por ser lo único que ella murmuró una noche entre sueños. Pasaron semanas. Luego meses. Elías decidió llevarla con él a su cabaña en el bosque, lejos del ruido y de los hombres. Allí, Lía aprendió a hablar de nuevo, a reír, a montar a caballo. Cada día cabalgaban juntos entre encinares y riscos, ella erguida sobre la silla como si el viento la hubiera moldeado para la libertad. Nadie podía decir de dónde venía, pero era evidente hacia dónde se dirigía, hacia él. ¿Y él, hacia ella? Una tarde, bajo el cielo encendido de septiembre, Elías detuvo su caballo en la cima del risco de los miradores y la miró. Ella no necesitó palabras. El amor ya no era una promesa, sino una certeza. Allí mismo, entre los susurros del viento y el crujido de las hojas secas, la besó como si el mundo se acabara. Y ella, con un suspiro suave, aceptó lo que ya era inevitable. Se casaron en la ermita de San Telmo, con una corona de romero y una bendición silenciosa del monte. Lía no recordaba su pasado, pero ya no le importaba. Había renacido entre las brasas de una muerte negada, bajo la mirada de un hombre que nunca buscó una esposa, pero encontró a una reina entre los escombros del olvido. Sin embargo, las sombras del pasado nunca mueren del todo. Una noche, mientras Lía recogía leña cerca del río, un extraño se le apareció. Vestía como un caballero, pero su rostro estaba cubierto por un velo negro. Al verla, se detuvo en seco. Lía, sin saber por qué, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Al fin te encuentro», dijo el hombre, con voz temblorosa, como si se hablara a sí mismo. Ella retrocedió. No reconocía su rostro, pero sus ojos despertaron algo. Un destello, una imagen fugaz, una torre, un grito, sangre. Caía. Caía desde muy alto. Elías la encontró temblando, con la leña esparcida y la mirada fija en el vacío. «¿Qué ha pasado, Lía?», preguntó, sujetándola por los hombros. Pero ella solo pudo decir 3 palabras, con voz rota. «Él me conoce». Y entonces supo que su historia, lejos de haber terminado, apenas comenzaba. Elías la llevó de regreso a la cabaña sin decir una palabra. El silencio entre ellos pesaba más que cualquier sonido. Él había aprendido a leer sus silencios, pero ese no lo comprendía. Lía caminaba como si la tierra la sostuviera por misericordia, no por voluntad. Esa noche no comieron. No hablaron. El fuego ardía, pero ella temblaba, sentada junto a la lumbre, los ojos clavados en un punto invisible. Cuando al fin habló, su voz parecía salir de otro tiempo. «No sé quién soy, pero él sí lo sabe». Elías la observó largo rato. Luego se acercó y se arrodilló frente a ella.
No importa de dónde vienes, Lía. Lo que importa es que estás aquí, conmigo. Ella levantó la vista. Tenía lágrimas contenidas en el borde de los ojos, como si se resistieran a caer por orgullo. ¿Y si soy alguien terrible, Elías? ¿Y si mi pasado es una condena? Él tomó sus manos entre las suyas, firmes, tibias. Entonces lo enfrentaremos juntos. Las semanas siguientes fueron una danza entre la calma aparente y la creciente tensión que se filtraba por cada rendija de su vida. Lía volvía al río cada día, como si en esas aguas pudiera encontrar respuestas. No volvió a ver al hombre del velo negro, pero sentía su presencia acechando, como una bestia escondida entre los árboles. Una tarde, mientras recogía plantas medicinales, encontró una piedra lisa, plana, tallada con un símbolo extraño, un sol dividido por una daga. Al tocarla, una oleada de imágenes cruzó su mente como relámpagos. Gritos. Un fuego. Caballos desbocados. Un vestido rojo. Una mujer idéntica a ella, mirándose en un espejo que se hacía trizas. Cayó de rodillas. Al volver a la cabaña, no dijo nada. Pero esa noche, mientras Elías dormía, Lía se levantó y caminó hasta el gran baúl donde él guardaba mapas antiguos y armas heredadas de su abuelo. Lo abrió con manos temblorosas, revolviendo hasta encontrar una hoja de pergamino que hablaba de las casas nobles desaparecidas tras la caída del Reino de León. Un nombre resaltaba entre las ruinas de la historia, *Casa de Argemira *. Ese nombre no significaba nada y al mismo tiempo lo significaba todo. Cuando Elías despertó, la encontró sentada junto a la mesa, con el pergamino extendido y la mirada fija. Creo que fui una argemira. Elías se quedó inmóvil, sin comprender del todo. ¿Una noble? ¿Una prisionera, tal vez? ¿O una traidora? Hay una historia aquí, Elías, y no está terminada. Él se sentó frente a ella. Entonces empecemos a escribirla. Salieron al día siguiente. Dejar la cabaña fue como dejar atrás una vida que ya no les pertenecía. Cabalgaron hacia el norte, hacia la región de los antiguos castillos, donde aún quedaban piedras que recordaban lo que los hombres preferían olvidar. En cada aldea, Lía preguntaba por el símbolo del sol partido. Muchos no sabían. Algunos cerraban la puerta sin decir palabra. Pero en una taberna de piedras negras, una anciana al verla se persignó y dijo: «Tú eres la hija de la torre maldita». Elías se irguió. «¿Qué torre?». La anciana los miró como si dudara si eran reales o fantasmas. La torre de los Argemira fue quemada hace 8 años. Dijeron que la familia traicionó a la corona. Que escondían herejes, brujas, que ella, la hija menor, saltó desde la torre antes de ser capturada. Su cuerpo nunca fue hallado. Lía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La imagen de la caída, del vacío, ahora tenía sentido. Ella, ¿cómo se llamaba?, preguntó con voz quebrada. Leonor de Argemira. El nombre. Estalló en su pecho como un eco que había estado esperando regresar. Soy yo, dijo. Apenas un susurro. Pero la certeza llenó el aire como una trompeta de guerra. La anciana retrocedió. Entonces aún hay tiempo. ¿Tiempo para qué?, preguntó Elías. Para evitar que acabe lo que empezó. El hombre del velo negro no es un caballero. Es un cazador de sangre antigua. Y tú, Leonor, eres la última de una estirpe condenada. Esa noche, en la posada, Leonor, ya no Lía, no pudo dormir. Recordaba poco, pero suficiente. Su padre, don Íñigo, había sido leal al rey hasta que se negó a entregar a un grupo de sabios que huían del castigo inquisitorial. Entre ellos, su madre, una curandera nacida en las montañas del norte. La corona declaró traición. El castillo fue sitiado. La familia ejecutada. Solo ella logró huir, arrojándose desde una torre al río. Pero no había muerto. Alguien la encontró, y después la dejó para morir de nuevo. Al día siguiente partieron hacia las ruinas de Argemira. Lo que encontraron fue un esqueleto de piedra, cubierto de musgo y olvido. Pero bajo los escombros, hallaron un pasadizo oculto.
Bajaron con antorchas encendidas, y lo que descubrieron los dejó sin aliento: una biblioteca subterránea, intacta, llena de manuscritos, mapas, códices prohibidos. Elías recorría los estantes con respeto. Leonor los tocaba como quien acaricia a un viejo amigo. Este era el legado de mi madre. Por esto nos destruyeron. Por esto me cazan. Mientras hojeaban los libros, oyeron pasos. No se equivocaban. No estaban solos. Desde la sombra surgió el hombre del velo negro. Esta vez no llevaba el rostro cubierto. Su piel era pálida, sus ojos rojos como brasas apagadas. «Has vuelto, Leonor». Como debía ser. Ella se irguió. «¿Quién eres?» «El custodio del pacto». «¿Qué pacto?» El hombre sonrió con una mueca torcida. «Tu linaje prometió algo que nunca entregó. Un códice. Una llave. Y tú eres la última que puede encontrarla». Elías se interpuso. «No la obligarás». Pero el hombre ni lo miró. Ella ya eligió volver. El pasado no se puede evitar. Solo sellar. Leonor avanzó lentamente, sus dedos rozando los lomos de los libros. Entonces comprendió. La llave no era un objeto físico. Era ella. Su memoria. Su sangre. «Si te doy lo que buscas, ¿me dejarás en paz?» El hombre la miró. La paz no existe para quienes nacieron del fuego. Leonor cerró los ojos. Entonces habló en una lengua que no sabía que conocía. Palabras antiguas, guturales. El aire vibró. Las paredes susurraron. Y uno de los estantes se deslizó, revelando una cámara sellada. Dentro, una caja de hierro tallada con símbolos idénticos a los de la piedra del río. El hombre avanzó, pero Elías desenfundó su espada. «Un paso más y no lo cuentas». Pero Leonor ya había tomado la caja. Al tocarla, sintió que algo dentro de ella despertaba, algo inmenso, ancestral. El hombre del velo se detuvo, como si sintiera el poder escapar de su control. «¿No sabes lo que haces?» «Sí», dijo ella. «Por primera vez, lo sé». Elías la tomó de la mano. «¿Qué hay dentro?» Leonor miró la caja. «Verdad. Y venganza». Detrás de ellos, el túnel comenzó a temblar. Piedra por piedra, la vieja cripta se derrumbaba, como si la misma tierra se negara a guardar más secretos. «¡Corran!», gritó Elías. Salieron apenas a tiempo, cubiertos de polvo y sangre. La entrada al pasadizo se selló tras ellos como una tumba. El hombre del velo no emergió. Pero Leonor sabía que no estaba muerto. Solo aguardando. Mientras cabalgaban de vuelta hacia el sur, con la caja bien sujeta en la alforja de Elías, el cielo parecía más pesado, el viento más frío. Leonor sabía que su historia no era solo suya. Era parte de algo más grande. De un legado por el que su familia murió. Y ahora, ella estaba lista para terminar lo que había empezado bajo el fuego de una torre en ruinas. Cabalgaban bajo un cielo de tormenta, con el viento desatando lenguas de polvo que golpeaban sus rostros como advertencias del destino. Cada paso de los caballos parecía retumbar en los huesos de la tierra, como si el mundo antiguo despertara al sentir que su último secreto había sido liberado. La caja seguía cerrada, su superficie fría pese al calor del cuerpo de Elías que la protegía. Leonor la miraba en silencio, como quien sabe que el destino que contiene no puede ser evitado, solo aceptado. No hablaban. No hacía falta. La conexión entre ellos se había vuelto algo más que amor, era alianza, destino, sangre compartida por elección. Elías, que alguna vez había sido un hombre sin propósito, ahora era espada y escudo de una mujer que llevaba dentro el eco de siglos de historia olvidada. Al caer la noche, llegaron al altozano donde una vez estuvo el altar sagrado de los Argemira. Las ruinas del templo aún guardaban su forma original, columnas quebradas, estatuas sin rostro, una bóveda celeste que parecía inclinarse sobre ellos como esperando la resolución final. Allí, la luna apareció entre las nubes y bañó con su luz plateada el círculo de piedra. Leonor descendió de su caballo, desenvainó la daga que llevaba en la bota y caminó hacia el centro. Elías la siguió, pero no interfirió.
Sabía que lo que iba a suceder solo podía ser llevado a cabo por ella. Colocó la caja sobre el altar y apoyó la daga sobre su palma. No dudó. Cortó. La sangre corrió suave, como un arroyo tímido, y cayó sobre la caja. El hierro chirrió como si despertara de un letargo milenario. Luego, lentamente, la tapa se abrió sola. Dentro, no había oro, ni joyas, ni mapas. Solo un pergamino, enrollado con un lazo de hilo rojo y una piedra negra como la obsidiana, tallada con los mismos símbolos del sol y la daga. Leonor desató el lazo y comenzó a leer. Su voz fue ganando fuerza a medida que pronunciaba las palabras olvidadas. Era una invocación, un llamado a la memoria ancestral de su estirpe. El suelo tembló. Las columnas resonaron como campanas huecas. El aire se volvió denso, como si los espíritus de los Argemira regresaran, convocados por la sangre de su descendiente. Elías se acercó y la sostuvo cuando sus piernas comenzaron a flaquear. Ella no apartó la vista del pergamino. Leía como si cada palabra arrancara una parte de su alma, pero también la completara. «Están aquí», susurró Leonor. «Todos. Mi madre, mi padre, mis hermanos. No están muertos, Elías. Son parte de mí». Elías no entendía del todo lo que sucedía, pero sí comprendía que la mujer que tenía en sus brazos no era ya solo su esposa. Era algo más. Era un puente entre dos mundos. Entonces, de entre las sombras del bosque, surgió nuevamente el hombre del velo negro. Pero ya no llevaba velo. Su rostro era joven y viejo a la vez, como una máscara esculpida por el tiempo. Caminaba sin prisa, con una calma que helaba la sangre. «Has hecho lo que ningún Argemira se atrevió a hacer», dijo, deteniéndose a pocos pasos. «Has abierto la caja. Has pronunciado las palabras. Ahora el legado es tuyo, y con él, la maldición». Leonor se irguió, su cuerpo brillando tenuemente bajo la luz de la luna. «No es una maldición. Es una elección. Y yo elijo acabar contigo». El hombre sonrió. «¿Acabar conmigo? Yo soy eterno. Yo soy la consecuencia. Y yo soy el final», dijo ella. Extendió la piedra de obsidiana hacia él. La luz lunar se concentró en su centro como un rayo divino. El hombre intentó retroceder, pero era tarde. Un círculo de fuego surgió bajo sus pies. Gritó, no de dolor, sino de rabia, como un demonio exorcizado del mundo. Sus manos se alzaron, intentando aferrarse a la oscuridad, pero fue inútil. El fuego lo consumió desde dentro. En un instante, no quedó de él más que polvo y ceniza que el viento dispersó sin piedad. El silencio cayó como un manto. Leonor cayó de rodillas, extenuada. Elías la sostuvo, presionándola contra su pecho mientras ella sollozaba sin lágrimas, vacía pero libre. «Lo lograste», susurró él. Ella asintió con la cabeza, apenas. «No fue venganza, Elías. Fue justicia». Esa noche durmieron bajo las estrellas, entre ruinas y cenizas, pero con el alma limpia de sombras. El legado de los Argemira no volvería a ser una historia perdida entre susurros. Sería memoria viva. En los días que siguieron, Elías y Leonor regresaron al mundo, no como fugitivos, sino como custodios de una verdad que nadie más podía cargar. Fundaron una pequeña comunidad en las llanuras, donde enseñaban a leer, a sanar, a entender las señales de la tierra. Gente de todas partes acudía a ellos, atraída no por fama, sino por el aura de sabiduría que irradiaban. Leonor jamás volvió a recordar todo su pasado, pero ya no lo necesitaba. Había elegido quien quería ser, y eso era más poderoso que cualquier recuerdo. Elías, fiel como siempre, se mantuvo a su lado. El amor entre ellos creció, no como un fuego violento, sino como una llama inagotable que arde tranquila pero eterna. Y así, la mujer que fue dejada para morir, renació no solo como esposa, sino como guardiana de un linaje olvidado. La historia que empezó con abandono terminó con redención. Y mientras cabalgaban juntos cada mañana, entre campos dorados y cielos sin amenazas, el mundo parecía inclinarse ante ellos, reconociendo la grandeza silenciosa de aquellos que, sin coronas ni tronos, habían conquistado algo más valioso, el destino.
Porque a veces, el mayor poder no está en la sangre que se hereda, sino en la sangre que se elige derramar por lo que vale la pena. Y en ese rincón perdido de Castilla, bajo el sol que una vez fue partido por la traición, ahora brillaba completo, sobre dos almas que supieron unir lo imposible.